Vamos a seguir con estos llaveritos de las emociones y hoy vamos a hacer ansiedad. Para ansiedad, miren, voy a usar estos tres colores, naranja, carmelita y un poquito de blanco. Voy a empezar por los ojos. Miren, tengo que hacer dos iguales. Con el color naranja voy a comenzar haciendo, voy a tejer con una agujeta 3.0 milímetros. Voy a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así. Voy a hacer 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Voy a cerrar mi anillo mágico, colocar un marcador, así. Y en la vuelta número 2 voy a realizar un punto bajo y un aumento. Miren, tratando de ocultar esta hebra, voy a hacer un punto bajo, en el siguiente un aumento que serían 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2, y esta sería la secuencia por toda la vuelta. Voy a tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 3 voy a hacer también 9 puntos bajos. Terminé la vuelta número 3. En la vuelta número 4 voy a realizar un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Les voy a mostrar cómo yo prefiero hacer las disminuciones. Un punto bajo. Miren, tengo dos hebras, tomo la hebra delantera, punto bajo sin terminar. En el siguiente también tomo la hebra delantera, punto bajo sin terminar y paso por los 3 puntos. Así realizo la disminución, que no se nota nada. Voy a ir así por toda la vuelta. Miren, un punto bajo, una disminución. Voy a tener un total de 6 puntos bajos. Voy a cortar mi hilo y lo voy a poner hacia adentro. Así me va a quedar. Para cerrar, a mí me gusta poner aquí en el siguiente punto, hago un punto deslizado, una cadena y ahora sí corto mi hilo. Miren, para que no quede esto así hacia afuera, en el siguiente punto entro esta hebrita y ven, queda hacia adentro. Siempre les digo, a mí me gusta porque, bueno, cada quien tiene su manera y usted o puede hacerlo como yo lo hago o puede hacerlo como usted prefiera. Así me queda el ojito, se le da forma y así quedan los dos ojitos. Para hacer las piernas con el cuerpo voy a usar el color carmelita. En la primera vuelta voy a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. La vuelta número 2 voy a repetir 6 puntos bajos. Y en la vuelta número 3, que es esta, voy a tomar solamente la hebra delantera. Miren, está un poco apretadito, pero hay que mirar con calma. Tengo dos hebras aquí. Tomo solamente la hebra delantera. A ver, es aquí. Solo la hebra delantera y voy a realizar 6 aumentos, que sería 2 puntos en cada punto. Voy a realizar, es un poco complicado porque está muy pequeño, pero con calma. Voy a tomar así de la hebra delantera y voy a hacer un aumento en cada punto. Tendría un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a realizar 12 puntos bajos también. En la vuelta número 5 un punto bajo y una disminución por toda la vuelta, un total de 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 6, 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, que voy a tener un total de 6 puntos bajos. La primera pierna voy a cortar el hilo y voy a rematar como hicimos aquí en el ojito. Voy a rematar, voy a cortar el hilo, voy a hacer una segunda pierna exactamente igual, que no vamos a cortar porque con la segunda vamos a usar el hilo para unir.
Ya terminé la segunda pierna, ya este marcador lo puedo retirar. Vamos a dejarlo aquí, no, sí. Vamos a dejarlo aquí, que este sería entonces el inicio de la vuelta de todas formas. Voy a unir en la otra piernita. Voy a empezar a hacer aquí un punto bajo. Miren, mejor vamos a quitar el marcador porque entonces sería muy incómodo. Voy a entrar aquí. Ahora sí, este sería mi primer punto bajo de la vuelta. Le voy a poner este marcador para que no se me pierda. En la siguiente vuelta ya pongo el hilo nuevamente. Así, este sería mi primer punto. Ahí voy a realizar 6 puntos, los 6 puntos bajos que tiene esta pierna. Voy a realizar los 6 puntos bajos de esta pierna y los 6 puntos bajos de esta. Voy a tener cuando llegue aquí al marcador un total de 12 puntos bajos. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Terminé la vuelta número 7, que fue en esta donde uní las vueltas. En la vuelta número 8 realicé también 12 puntos bajos y cambié al color blanco en la vuelta número 8. Dejé el último punto sin terminar e incorporé el blanco. Entonces, en la vuelta número 9, tomando solamente la hebra trasera, fíjense aquí cómo queda una hebrita, tomando solamente la hebra trasera, pues hice 12 puntos bajos. La vuelta número 10, 4 puntos bajos, una disminución 2 veces, con un total de 10 puntos bajos. La vuelta 11, 3 puntos bajos, una disminución 2 veces, con un total de 8 puntos bajos. Y la vuelta 12, 2 puntos bajos, una disminución 2 veces, con un total de 6 puntos bajos, que es lo que tengo aquí. Antes de llegar a este punto, pues fui poniendo un poquito de relleno en el cuerpo. No tanto, pero un poquitico sí. Que no quede muy duro, pero le da un poco la forma. Entonces aquí voy a rematar ya con el hilo blanco y vamos a hacer los brazos. Para hacer los brazos, mírenlos aquí, ya los hice. Voy a tomar con el hilo naranja y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Luego cambio el color blanco y tomando la hebra trasera voy a hacer desde la vuelta número 2, o sea, la vuelta número 2 tomé la hebra trasera y hice 5 puntos bajos. Ya en la vuelta número 3 tomo toda la hebra y voy a realizar 5 puntos bajos en la vuelta 4 y en la vuelta 5 también. Y así me quedan los dos bracitos. Ahora con el hilo naranja voy a tratar de que esta parte por donde hice el cambio de color, esa parte quede por detrás, que no se vea. Con el hilo naranja voy a tomar una aguja lanera y voy a hacerle los adornos al pullover. Voy a entrar por aquí para que el nudo me quede hacia adentro. Miren, en este primer espacio aquí, en esta primera división, vamos a ver que se vea un poquito mejor. El hilo blanco brilla. Vamos a entrar aquí. Y voy a ir bordando así más o menos de 2 en 2, de 3 en 3, como usted prefiera. Voy a ir poniendo el hilo naranja, haciendo una línea. Miren que me quede así. Una línea. Así, miren, en este espacio voy a hacer esta línea, aquí, 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 en los bracitos igual, de la misma manera. Vamos a hacer 3 líneas, una en cada división con el hilo naranja. Y así me quedan las líneas. Dejo aquí para después unir, así me va quedando. Ahora voy a hacerles la sonrisa con el naranja. Voy a empezar con una tira de cadenas de 10 cadenas.
A partir de la segunda cadena, o sea, dejo aquí una y en la segunda voy a hacer un punto bajo y voy a realizar 9 puntos bajos. 1, 2 y así hasta tener 9 puntos bajos. Realicé los 9 puntos bajos, giro y del otro lado de la cadena también voy a realizar 9 puntos bajos, un punto en cada punto. Así esta hebra la voy a esconder aquí. Voy a tener entonces en esta vuelta, que sería la primera vuelta, voy a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 2 realicé un punto bajo y un aumento por toda la vuelta con un total de 27 puntos bajos, y la vuelta número 3 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta con un total de 36 puntos bajos, y así me quedó. Esto lo voy a pegar luego en la cara. Voy aquí igual a hacer un punto deslizado, una cadena, y voy a cortar mi hilo. Así. Luego cuando lo peguemos, él coge la forma. Ahora vamos a hacer la cabeza. Para hacer la cabeza con el color naranja realicé un anillo mágico de 6 puntos bajos, 6 aumentos con un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 2, en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 12 puntos bajos. Le puse un poquito de relleno aquí a la cabecita. Para terminar la sonrisa, miren, recuerden que habíamos realizado este óvalo que tenía 36 puntos bajos. Esa fue la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 le hice, tomando solamente la hebra trasera, realicé igual 36 puntos bajos. En la vuelta número 5, 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 6, un punto bajo, una disminución por toda la vuelta con un total de 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 7, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta con un total de 12 puntos bajos. Esto le voy a ir dando forma en la medida que le voy poniendo el relleno. Esto vamos a ir moldeándolo y vamos a coser con una aguja lanera la sonrisa a la cabeza. Luego con hilo negro, miren, realicé un semicírculo también de la misma manera que realicé este. Realicé la vuelta número 1 y la vuelta número 2. O sea, llegué hasta la vuelta número 2, que sería un punto bajo y un aumento, toda la vuelta con un total de 27 puntos bajos. Esto lo voy a pegar aquí con silicona y con foamy. Recorté unos cuadraditos con foamy blanco, recorté unos cuadraditos que se los voy a pegar también con silicona aquí para que sean los dientes. Vamos a unir todas estas partes. Miren, uní la cabeza al cuerpo, uní los bracitos. En la boca, en la hebrita que me quedó aquí en el semicírculo, ahí pinché con el hilo anaranjado y hice una vuelta de 36 puntos bajos para que quede así como el labio encima de los dientes. Recorté con foamy también blanco este círculo de los ojos y con uno carmelita ese puntico de dentro. Las cejas, para realizar las cejas con el hilo carmelita realicé 4 cadenas y a partir de la segunda cadena realicé 3 puntos deslizados. Corté el hilo y así me quedan las cejas, las pegué encima de los ojos. Para hacer estos pelitos recorté 15 hebritas de hilo de 10 centímetros aproximadamente. Usted de todas maneras lo mide y ve el largo que usted prefiera y lo entré aquí, miren, en su cabecita y con un peine bien fino lo peiné para que se abrieran y quedara así despeinado. Aquí dentro, aquí detrás, más detrás, entré mi agujeta también, hice una tira de cadenas para entrar la argollita del llavero. Y así me quedó. Ansiedad. Recuerda, si te gustó, dale me gusta, suscríbete a mi canal para que veas este y más contenido. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Nos vemos entonces en el siguiente video.